La licenciada Ana Raquel Pereira Cisteró es licenciada en Kinesiología y Fisioterapia por la Facultad de Ciencias Médicas de Córdoba, Argentina. Está certificada en osteopatía como posgrado y vicaria en el doctorado en Ciencias de la Salud. Tiene una certificación también en osteopatía de fluidez energética y ha tenido relación formativa con diversos y destacados osteopáticos. Está habilitada en diversas técnicas para el proceso terapéutico de osteopatía. Por ejemplo, en acupuntura digital, masaje de Ayurveda, iridología, biomagnetismo, gimnasia de columna, movimiento terapéutico diversos. Sobre ello nos va a ofrecer explicación y profundidad la licenciada Ana Raquel Pereira. Simplemente decir a todos los docentes aquel viejo apotegma o dicho de los romanos: mens sana in corpore sano, mente sana en cuerpo sano. Y también pues el juramento hipocrático, Hipócrates y Galeno y de otros después árabes musulmanes, Avicena, Averroes, que decían que lo importante es quitar el dolor. La importancia del médico, de aquel que se educa a la salud, es evitar el dolor y tratar el dolor. Pues sobre estos elementos que tienen mucha importancia para un educador, un maestro que constantemente tiene que educar en salud, pues nos va a ofrecer maravillosamente la licenciada Ana Raquel Pereira. Adelante, licenciada. Buenas tardes. Bienvenida. Muchísimas gracias, doctor Vicente Carrera y Aime. Muy agradecida de esta invitación, de compartir con ustedes este tema que me encanta, me apasiona, que me dedico de toda la vida, de tantos años. Y bueno, espero que sean útiles y que todas las preguntas son bienvenidas. Voy a compartir primero, para iniciar, quién es el creador de la osteopatía, y tiene muchísima relación con todo lo que acaba de decir el doctor Vicente, porque la filosofía de la osteopatía tiene mucha relación con la filosofía de Hipócrates. Así que vamos bien sintonizados. Ahora voy a compartir, a ver ahí, por acá, ahí. Bueno, el creador de la osteopatía es Andrew Taylor Still. La primera camada de osteópatas fue en 1872, se creó. Andrew Taylor Still era hijo de pastores metodistas, vivía en la zona de norte y centro de Estados Unidos. Recordemos, en esa época la situación política de ellos era toda la lucha por la libertad de los negros, del pueblo negro. Entonces, Andrew Taylor Still estaba a favor de la libertad de los negros. Cuando él crea la escuela de osteopatía, en esa época la mujer tenía prohibido estudiar medicina. Él venía de una formación como médico, como ingeniero, su padre era pastor metodista, entonces él, cuando crea la medicina, combinó todas estas corrientes del conocimiento, y él tenía contacto también con los pueblos originarios de aquella zona. La osteopatía es una terapéutica manual por excelencia. Entonces, muchas de técnicas se originan en culturas ancestrales. Entonces, él hace todo este análisis científico, filosófico. Por eso, este tema, cuando me lo propusieron de esta maravillosa institución, me encantó, porque muchas veces se habla de todos los aspectos técnicos de la osteopatía, pero la parte esencial de la osteopatía es su filosofía. Y ustedes, como docentes, yo también enseño, necesitamos nutrirnos de estos aspectos filosóficos, cognitivos,
para poder renovarnos y día a día en la vida cotidiana enseñar o sostener un rol de enseñanza en el aula con los alumnos. En mi caso, con los pacientes, porque también, además de terapeuta, es una función educativa que tengo. Andrew Taylor Still era un avanzado en la época. Primero, bueno, porque estaba a favor de la libertad de los negros. Aceptaba a mujeres en su escuela. Cuando nosotros vemos la biografía de un montón de mujeres que querían ser médicas en esa época, por ejemplo, había mujeres que se tenían que disfrazar de hombre o hacerse pasar, si tenían que publicar algo o hacer algo, con el nombre del marido. Entonces la mujer tenía una gran represión realmente para estudiar medicina. Y él aceptó a mujeres, enseñaba anatomía en mujeres. Esa época la anatomía se enseñaba en la morgue, en la disección, con la disección de cadáveres. Entonces era sumamente avanzado para la época. Esa escuela que se crea en Kirksville, Estados Unidos, hasta el día de hoy continúa, que es la primer universidad de osteopatía. Actualmente es un campus enorme y la Universidad de Osteopatía es un edificio muy grande, es decir, que el que estudia osteopatía allí comienza como médico con esta, podríamos llamarla especialidad, que es la terapia manual. La osteopatía es manual. Luego, otra cosa, bueno, muy avanzada que tenía Andrew Taylor Still es que atendía pacientes negros, de la raza negra. En esa época tenían prohibido muchas cosas. Entonces, él era un avanzado de la época. Y luego, parte de su terapéutica médica era la fitoterapia, las plantas. Y vemos que es lo que actualmente, hacia dónde está queriendo ir la medicina, ¿no es cierto? Andrew Taylor Still hablaba en su concepto filosófico de la unidad del cuerpo, perdón, cuerpo, mente, espíritu y medio ambiente. ¿Qué es lo que ahora en siglo XXI necesitamos tanto integrar todos estos conocimientos? Que no esté separada la educación de la medicina, del cuidado del medio ambiente. La osteopatía tiene como 147, 148 años, es muy antigua, no es ancestral, pero ya tiene muchos años de creación. Se fue transmitiendo en los diferentes países y como todo evoluciona, Andrew Taylor Still tuvo discípulos más cercanos, por ejemplo Little John, que era de Escocia, que vino de Escocia, de Inglaterra, tenía postdoctorados en medicina respiratoria. Entonces, cuando se acerca a Andrew Taylor Still, estudia mucho todo lo que es la terapéutica respiratoria dentro de la osteopatía. Luego tuvo otro alumno, Sutherland, que desarrolló más lo craniosacra, la percepción de la mano. John Werman, de Inglaterra, que desarrolló unas técnicas que se llaman de oscilación, y está actualmente esa escuela en Inglaterra. Es decir, que sus mismos discípulos tomaron por su personalidad enfoques particulares dentro de la osteopatía. Y entonces, en la actualidad encontramos diversos enfoques dentro de la osteopatía. El origen de estas técnicas es un desarrollo muy profundo, muy fino de la sensibilidad epicrítica, porque está la protopáctica, que es cuando nosotros sentimos, por ejemplo, cuando nos dan la mano, tomamos un vaso, y la epicrítica es esa sensibilidad donde entrenamos los que
somos terapeutas, la sensibilidad fina. Y el paciente recibe a través de ese entrenamiento un toque terapéutico, un gesto terapéutico suave que lo lleva a tomar conciencia. Y ahí tenemos el primer paso de educar de la osteopatía, que es la conciencia, porque poder vivir con hábitos saludables, los griegos decían, no soy lo que soy, sino los hábitos que soy. Entonces, cuando nos duele algo o estamos en un desbalance o en un desequilibrio, necesitamos crear la salud y es a través de la educación. Eso como para introducir un poco y comprender la profundidad del origen de la osteopatía y que a veces, digamos, uno trata de explicar todo y hay cosas que podrían quedar con necesidad de más respuestas o preguntas y bueno, es un proceso el aprendizaje, así que con gusto responderlas ahora o más adelante. Voy a relacionar, cuando hablamos de educar, ¿qué es educar? Educar, hay muchas definiciones, ustedes la conocen mejor que yo, pero tiene que ver sobre un cambio de conducta, un cambio de conciencia, y para la osteopatía eso es la neuroplasticidad, es decir, que eso es posible gracias a nuestro sistema nervioso. Voy a dejar de compartir un poquito para no, y después retomo. Ramón Cajal, que es el padre de la neurobiología occidental, explica que nuestras interrelaciones de neuronas es como si mirásemos un bosque desde arriba, por ejemplo el Amazonas, que es enorme. Cada uno de esos árboles son las neuronas y las neuronas se van intercomunicando entre sí. Esa comunicación de neuronas va a través de muchas vías subiendo hacia la corteza y ahí es donde, la corteza cerebral, y ahí es donde tomamos conciencia de esas percepciones que hemos recibido. Nuestro cerebro se le dice las 4 computadoras. Tenemos filogenéticamente todo desde el reptil con la parte de la médula, del bulbo, la parte del mamífero, toda la parte del sistema límbico, y tenemos la corteza donde se coordina y la corteza frontal donde podemos desarrollar un pensamiento autónomo y un pensamiento independiente de condicionamientos culturales, condicionamientos familiares. Todo este cerebro actúa coordinadamente gracias al sistema nervioso. En la antigüedad se veía al sistema nervioso como haciendo analogía con el sistema patriarcal, como que el cerebro mandaba a todas las otras estructuras. Y en la actualidad no, es un gran coordinador, un gran servidor es el cerebro. Entonces, cuando nosotros recibimos impresiones o incluso un alumno está en el aula, recibimos toda esa información y sube por las distintas vías neurológicas sensitivas y se van a coordinar en distintas zonas del cerebro. Ese tiempo, que es como este bosque que se interconectan todos los axones y hacen sinapsis, hasta que llega a la corteza tarda unos segunditos, microsegundos, dependiendo de qué función sea. Es decir, que antes que nosotros seamos conscientes, nuestra corteza pueda coordinar eso, nuestro cuerpo ya lo sabe. Entonces, ¿y esto qué tiene que ver con la educación? Con la postura, por ejemplo. Si nosotros prueben ahí desde donde están de hacer así, como agacharse y estar como en un gesto de, ay, estoy de bajón. Le va a transmitir eso al cerebro. Si yo
me paro, respiro, abro mi tórax, me estiro, le digo a los alumnos, párense un rato, respiren, tomen aire, nuestro cuerpo recibe que tengo energía, que hay circulación sanguínea y la corteza lo procesa como una información emocional y postural también. Es decir, que nuestra postura nos está educando. No es lo mismo ponerse a aprender matemática. Yo el año pasado estuve aprendiendo por primera vez Python a programar, que son cosas que yo nunca había hecho y son complejas. Entonces, si yo llevo ante un aprendizaje difícil, mi cuerpo lo tensiono, no corre el aire, no me muevo, estoy estático en la silla, todas las sensopercepciones del cuerpo que se van a coordinar en el sistema límbico y van hacia la corteza, va a tener menor neuroplasticidad, ¿sí? Y eso es por este dibujito que les estaba mostrando, la corteza cingulada. El cerebro tiene muchísimas funciones y estructuras. No me voy a ir a ese detalle, sino a comprender en la coordinación maravillosa y extraordinaria de nuestro sistema nervioso. Entonces, hay una corteza cingulada posterior que tiene ciertas funciones y la corteza cingulada anterior es que todas estas percepciones y sensaciones que vienen de nuestro cuerpo, si nosotros estamos con ira, enojados o no a gusto, pierde la neuroplasticidad. Entonces, la información que le llega a la corteza es con menor calidad. Por el contrario, si nosotros estamos moviéndonos con alegría, atentos, en una buena postura, respirando bien, toda esta información que llega primero al cuerpo y después se va a coordinar en la corteza, se genera mayor neuroplasticidad. ¿Y qué es la neuroplasticidad? La neuroplasticidad es la asociación de sinapsis de neuronas, es los nuevos caminos que hacen las neuronas y la posibilidad de aprender algo nuevo también. Entonces, la corteza cingulada viene a ser como un intermediario entre lo que tenemos inconsciente con lo consciente. Y esto como, por ejemplo, ¿por qué hablamos de neuroplasticidad en osteopatía? Porque muchas veces un paciente, por ejemplo, voy a dar ejemplos, no hay recetas, le duele la columna lumbar y resulta que tiene el intestino inflamado, entonces hace un feedback neurológico, pero la causa no es mecánico en la columna lumbar, porque si sacamos una radiografía está excelente. Los músculos están bien. La causa podría ser, en este ejemplo, una inflamación en el intestino. Y si ahondamos en la historia clínica, esa persona probablemente no esté alimentándose correctamente. Entonces, a través de la terapia manual, que es todo el diagnóstico, la evaluación es palpatorio. ¿Y qué palpamos nosotros en osteopatía para hacer ese proceso de conciencia? Existe lo que se llama el movimiento respiratorio primario, que es un movimiento de 8 a 12 ciclos por minuto, que está presente, por ejemplo, en el cráneo a través del movimiento del líquido cefalorraquídeo, en los órganos, en los huesos, en los músculos. Es el movimiento de expresión de la vida, de expresión de la vitalidad. Por ejemplo, en la medicina tradicional china, en acupuntura le llaman qi, en la bioenergética le llaman orgón, en otras áreas del conocimiento le llaman energía, en el yoga le llaman prana. Nosotros le llamamos vitalidad.
O sea, cuando nosotros digo dentro del contexto de la medicina occidental, cuando decimos tenemos vitalidad, cuando tengo ganas de hacer cosas, me levanto con energía, me levanto contento, disfruto del aire, disfruto de la comida, digiero bien, leo algo y me queda y estudio. Para que esa vitalidad sea posible, es necesario, bueno, que durmamos bien, estemos bien alimentados. El dormir, ¿por qué es tan importante? Porque, y esto es algo que estamos viendo tanto en los niños como en los adolescentes, de mucha dificultad los docentes, porque cuando dormimos hay papers, se han hecho estudios que aumenta el flujo sanguíneo y el flujo del líquido cefalorraquídeo dentro del cráneo y eso genera reparación de las células nerviosas. Si hace ese proceso, por lo tanto, van a ser neuronas que puedan tener mejor neuroplasticidad y mayor facilidad para el aprendizaje. Curarnos de lo que sea es un aprendizaje, porque cuando nos duele algo, primero tenemos que llevar a la conciencia por qué nos duele. Esto que nuestro cuerpo está sintiendo y que queda inconsciente, al trabajar con la osteopatía, estimulamos este mecanismo de la corteza cingulada y se genera toda la coordinación de la corteza. Llevamos a la conciencia. Por ejemplo, en las zonas cerebrales hay mayor lugares donde se coordina el gusto, la vista, el olfato, porque la vista es sumamente importante, está en directa conexión con el cerebro y el olfato es un sentido muy antiguo. En cambio, la zona de coordinación y percepción de la espalda es un poco menor. Hay una sirena, me voy a poner este. Entonces, esta coordinación que es necesaria para sanar, hacer consciente lo inconsciente, la osteopatía lo trabaja a través de la terapia manual, de técnicas. Se puede trabajar también con el ejercicio, con el movimiento, con alimentarnos bien, con nuestros hábitos. Entonces, nosotros como docentes, por ejemplo, los adolescentes que ahora están con la tecnología hasta altas horas de la noche, ¿por qué es tan nocivo para el sistema nervioso? Porque nosotros vivimos en el ritmo circadiano, que es cuando sale el sol, hay un aumento del cortisol, hay 3 valores de cortisol, que el cortisol en horarios y en valores normales son muy necesarios para la vigilia, para la actividad, para predisponernos a movernos. En cambio, cuando hay un aumento desmedido del cortisol, por ejemplo, no irnos a dormir al horario que corresponde sería un horario, cuando baja el sol, baja el cortisol. Entonces el cerebro necesita ir a dormir para hacer su reparación con la sangre y la circulación de sangre y el líquido cefalorraquídeo. Entonces hoy en día encontramos a los adolescentes, a los niños, hasta altas horas de la noche recibiendo luz en la visión, por lo tanto es una hiperestimulación del cerebro. Había un niño que una vez decía, yo voy al colegio de noche. Entonces, los niños, porque acá amanece un poco tarde en invierno, y entonces iban al colegio cuando todavía no amanecía. Y entonces ese niño ya está viviendo un estrés porque no está acorde al ritmo circadiano, de estar en vigilia levantados cuando hay luz. Y cuando baja la luz, también baja eh, la actividad metabólica de la digestión. Es por esto que también educamos con osteopatía, porque comprendemos
el ritmo circadiano, los ritmos biológicos de la luz, de la digestión. El Ayurveda nos enseña que el horario digestivo mejor es entre las 11 de la mañana y 2 de la tarde, que cenar mucho de noche no conviene porque estamos hiperactivando una función que necesita entrar en descanso. Entonces, en las situaciones de aprendizaje con los alumnos nos encontramos muchas veces a alumnos estresados porque tienen pocas horas de sueño, por la alta estimulación de la tecnología, porque no hay ritmo de comida, porque es mucha comida chatarra, digamos, estamos viviendo este siglo XXI con una alta huella de carbono en la producción de alimentos, en la calidad de alimentos que comemos, en el agua que tomamos, en los hábitos que tenemos. Entonces, por ejemplo, un hígado congestionado genera dolor de hombro muchas veces. Entonces, el paciente viene diciendo, me duele el hombro. Y cuando vas a percibir su hígado, su movimiento respiratorio primario, en vez de, es una percepción muy sutil, en vez de estar en esos 8 o 12 ciclos por minuto, está disminuido. Y le preguntas cómo se alimenta, y es más chatarra que otra cosa, entonces ese hígado fisiológicamente pesa más. Normalmente un hígado puede tener 500 gramos, 600, 700. Y cuando está congestionado por mala digestión, por comida chatarra, puede llegar a pesar 1200, 1500 gramos. Y eso genera tensión en las fascias. Entonces, a veces un dolor de una articulación viene de un órgano. Hay una relación entre órgano y estructura. Voy a mirar la hora porque yo me entusiasmo. Bueno, voy bien. Voy a continuar compartiendo. Ustedes vayan escribiendo las preguntas. Entonces nosotros somos co-creadores de nuestra salud ambiental, social y del medio ambiente. Ahí repetí la palabra ambiental, disculpen. Entonces, Andrew Taylor Still nos enseñaba esto, que si nosotros aprendemos a cuidar nuestra salud, también aprendemos a cuidar el medio ambiente. También en Ayurveda, que tiene 4.000, 5.000 años de existencia, también nos enseña eso. La medicina tradicional mexicana también, los pueblos originarios de América tienen un conocimiento ancestral maravilloso. De hecho, también hay una terapia manual y que hay técnicas que son muy parecidas a la de la osteopatía. Es decir, que nosotros podemos nutrirnos de todo este conocimiento, comprender todos los sistemas de feedback en nuestro cuerpo, con el medio ambiente y con nuestras comunidades. Andrew Taylor Still decía que es muy fácil encontrar la enfermedad, que lo importante es encontrar la salud. Entonces, cuando nosotros estamos con un alumno, por ejemplo, que les puede aportar este conocimiento, hacer un ejercicio de respiración, estirarse. Por ejemplo, ahora les hago hacer un ejercicio. Ustedes pongan la mano así y pongan la cara seria. Y sientan su palma de la mano. Así como si estuvieran enojados. Y ahora sonrían, con los ojos cerrados, sonrían y sientan la palma de la mano. Bueno, se siente algo distinto. ¿Eso por qué? Porque los músculos de la postura, de la expresión, que cumplen determinadas funciones, cuando los activamos,
va toda esa información hacia el sistema límbico, atraviesa la corteza cingulada y de allí a la cortical, que se va a coordinar como que, bueno, estoy contento y me río. Por eso me encanta la cultura mexicana, porque hacen chistes. Entonces, el ánimo es muy lindo. Yo, el tiempo que viví en México, aprendí mucho a generarme la alegría. Eso es un aprendizaje educativo, fue para mí. Entonces, esa es la manera de encontrar la salud. Y es tan importante integrar el cuerpo en todos los procesos de aprendizaje. La respiración. Esta corteza cingulada se elastiza y permite la neuroplasticidad a través de un sentimiento humano que es la ternura. Boris es un psiquiatra, decía que la ternura, cuando que el otro sienta la ternura, es sentir que merece la vida que lo habita, es honrar la vida. Entonces, a veces en la vida cotidiana nos pasan cosas, hay situaciones complejas de ambientales, sociales, mundiales, económicas, etcétera, y cómo en el medio de todas esas tensiones externas, internas, cómo yo me siento, cómo ese alumno viene y se siente ante situaciones que pueden pasar en su familia o en su país, o noticias que leyó, o cualquier circunstancia que sea estresante, que uno pierda ese equilibrio, a través de la ternura volvemos a reconectar también la neuroplasticidad. ¿Cómo hacemos este equilibrio entre disciplina y ternura para el proceso de aprendizaje? Integrar el cuerpo, integrar la respiración antes de empezar un proceso de aprendizaje, aquietar la mente. En el caso de los que somos pacientes, también reeducarnos y gestionar. Yo siempre le digo a los pacientes, hagan todas estas cosas desde el amor. Cuando no tenés ganas de hacer algo, busca la ternura, lo hago por ternura, lo hago por amor, y ahí la corteza cingulada se estimula y se estimula la neuroplasticidad, se estimulan nuevas vías neuronales y conductas y aprendizajes adaptativos. Bueno, acá hay unos ejemplos de haciendo osteopatía, es con la mano, para bebés, para niños, y bueno, creo que estoy en tiempo. Gracias, licenciada Ana. Pues están llegando algunas preguntas, pero había algunas previamente conversando con algunos compañeros que pudiera usted iniciar, contestar, por ejemplo, a la diferencia. Usted es una licenciada en fisioterapia, kinesiología y fisioterapia, y también es prácticamente licenciada en osteopatía. ¿Qué diferencias hay entre esas tres ramas de la medicina, o en qué cuál es el elemento diferenciador más, o cómo se relacionan entre ellas? Sería la primera pregunta por ahora. Y la segunda pregunta es, bueno, usted como médico tiene clientes, tiene pacientes, algunos casos de pacientes maestros que usted ha tratado, como si fueran casos típicos, que usted puede decirnos, a lo mejor representan a un sinnúmero de maestros que tenemos ese mal o esa disfunción, o también alumnos o niños o muchachos, estudiantes que también ha tratado. Entonces, como casos cada concretos que nos podrían servir a los maestros para tomarlo como un posible modelo y seguir algún tipo de tip. Excelente. Bueno, acá en Argentina se llama licenciatura en kinesiología y fisioterapia. En México se llama licenciatura en terapia física. Es lo mismo, pero nosotros tenemos más el nombre de Francia y ustedes más el nombre de Estados Unidos, pero es la misma carrera.
yo soy osteópata certificada y actualmente que quiero agradecer porque estoy becada en CONICET, que es el Consejo Científico de Argentina, me ha becado para estudiar un doctorado en ciencias de la salud. Y sí lo agradezco porque, bueno, desarrollar la investigación en un país, más en nuestros países latinoamericanos, hay que agradecerlo que los gobiernos estimulen la investigación. Esa creo que es la primera respuesta. Y sí, tengo muchos pacientes, maestros, directoras de escuela. Lo que sufren en general los docentes es estrés. Entonces, ¿qué es la definición de estrés? Todo aquello que nos haga perder el balance en la salud. Dependiendo de la bioconstitución, a una persona el estrés le puede generar gastritis, a otra persona le puede generar dolor muscular, a otra persona le puede generar dolor de cabeza, a otro le puede generar que va distraído y se le dobla el pie y se hace un esguince, y ese esguince no tiene tiempo de ir a rehabilitación y después quedan tensiones que termina con dolor cervical. Es decir, que el estrés es como casi la causa de un montón de enfermedades por la relación cuerpo-mente queda desfasada. Esto que hablamos, hay un sinnúmero de emociones. En el estrés hay cosas que no estoy pudiendo procesar y elaborar y que no lo llevo a la conciencia y no freno y no digo, bueno, voy a descansar, voy a gestionar esta emoción. Por ejemplo, una emoción que bloquea mucho la corteza cingulada es el enojo y el estrés. Entonces también perdemos esta capacidad de neuroplasticidad cuando estamos estresados, porque podemos dormir horas de sueño con menor calidad de hora de sueño. Entonces, es muy importante la autoobservación, porque la autoobservación hace que todo el cuerpo ya lo sabe, tiene que enterarse la corteza. Y si estamos estresados, a veces la corteza no se entera mucho de qué nos pasa. Entonces debemos, por amorosamente tomarnos un momento en el día de respirar. Por ejemplo, ahora había como una alarma de un auto, algo, y competía y se fue y me pude sacar un auricular, y eso me tranquilizó y me autoobservo. ¿Cómo me siento? Muchas veces las situaciones en la vida se dan de una manera con tanta velocidad que nuestro cuerpo recibe toda esa información, pero es tan veloz la recepción de esa información que quedamos con los músculos tensos y lleva más tiempo para el proceso que la corteza decodifique. Esto sentí enojo, tristeza, compasión, empatía, todo ese proceso necesitamos darnos un tiempo para quietar la mente, el cuerpo, tomar conciencia y autoobservar. Podemos anotar, salir a caminar, tratar de caminar todos los días y respirar. Podemos probar de inspirar por la nariz, expirar por la boca, hacer los ejercicios que hemos aprendido en la preparatoria, en la secundaria, mover los brazos, estirarnos, porque a veces estamos muchas horas en una misma posición. Entonces, esa tensión, esa contractura en esta relación cuerpo-mente, cuerpo-cerebro, el cerebro dice, bueno, estoy encerrado y se adapta y se acostumbra a ese nivel de tensión. Por eso es tan importante la autoobservación y permitirse, no sé si les gusta bailar, caminar, ir al parque, tomar agua, no tanto alimentos con azúcares y procesados. Estamos teniendo más de un tercio o alrededor de un tercio de la población
con obesidad, exceso de peso en este momento, de tanta chatarra que comemos y nos sentamos a ver televisión y tenemos exceso de tecnología. Entonces, tratar de ir de a poquito observándonos y haciendo una red neuronal nueva todos los días. Hoy, en vez de tomar tanta bebida carbonatada, voy a tomar jugo, voy a tomar agua, voy a comer menos azúcares, menos procesados, voy a salir a caminar más, voy a ir a nadar, a bailar, a cantar. Ok, gracias, licenciada o doctora también. Una pregunta que se relaciona un poquito con lo que estaba usted diciendo del carbono. Bueno, carbonadas más bien, bebidas carbonadas, porque hay un maestro que pregunta cómo usar la huella del carbono como terapia, que aquí sería al revés, no sé. La huella de carbono... Sería una pregunta. La segunda, esto tiene que ver con también, hablaba usted en un momento del masaje Ayurveda. Y sí. Una tercera pregunta, si ha tenido usted la experiencia que ha estado aquí en México, bueno, en otras partes de América seguramente ha tenido relación con poblaciones originarias, si ha tenido alguna experiencia directa con ellas y cómo usted ha experimentado ese contacto con la sabiduría originaria. Muy bien, hermosas las tres preguntas. La huella de carbono es lo que estamos haciendo con esta desmedida sobreexplotación de la tierra, el sistema capitalista, la emisión de gases, se está acumulando metano abajo del mar, lo cual hace que la vida en el interior del mar a veces sea muy difícil, la deforestación excesiva y sin volver a forestar, la producción de alimentos, por eso los jóvenes están con el veganismo por toda la emisión de gases y de contaminantes y de tóxicos a la tierra y a los ríos con la excesiva producción de alimentos. Entonces, ¿cómo podemos reducir nuestra huella de carbono? La OMC, la Organización Mundial de la Salud, tiene ciertos objetivos para el 2030, que es el control de la basura, separar lo seco de lo húmedo, poder reciclar, bajar la emisión de todos los contaminantes de los ríos, las políticas del gobierno y también cómo en nuestra casa podamos bajar el consumo excesivo que tenemos para que darle a nuestra Pachamama, nuestra Madre Tierra, la sanación que nos está pidiendo. El segundo pregunta es del masaje Ayurveda. El Ayurveda es muy antiguo, de la India, tiene su origen en la India, y siempre hay una manera de explicarlo, es como si fuera un palacio antiguo con muchas habitaciones, maravilloso, y vos entrás y hay un montón de habitaciones diferentes, y en una está la fitoterapia, en otra está el yoga, en otro está el masaje Ayurveda, el panchakarma, que es la desintoxicación. ¿Y qué relación tiene la Ayurveda con Hipócrates y con la osteopatía? Bueno, Alejandro Magno invade la India en 360 a.C., vuelve a Grecia y en la isla de Kos estaba Hipócrates, e Hipócrates toma todo ese conocimiento de la Ayurveda, que es el padre de la medicina occidental. Por eso la teoría de los 4 humores de Hipócrates se parecen tanto al origen de la Ayurveda. Y luego ya con Avicena, todo lo que también usted nombró, se desarrolla la medicina ya más científica. También los árabes, que también usted lo nombró al comienzo, digo, estamos en la misma onda, tienen un desarrollo maravilloso. Para quienes quieran ver, hay una película de Noah Gordon, Noah es N-O-A-H Gordon, The Physician es en inglés, el médico en español, y es hermoso ver todo el origen de la medicina. Y hay otra película muy linda que pueden ver, que es de Deepak Chopra, The Art of Being, el arte de la vida, Ayurveda, y ahí van a tener un montón de información.
Y si no, yo también puedo pasar en la página de IME esos dos links. Bueno, la tercera pregunta de la población originaria, tengo una experiencia maravillosa. Bueno, yo soy Argenmex, los que hemos vivido en México y en Argentina y siempre extraño, tengo una relación afectiva muy linda con México. Y entonces yo me iba, porque viví un tiempo en Puebla y un tiempo en el DF. Entonces, en el 2003, 2004, conocí un señor que era su tatarabuela, hacían todas las técnicas de la medicina tradicional mexicana. Y la técnica de acomodar los nervios en el lugar, acomodar el útero, eran exactamente igual que de la osteopatía. Y yo me maravillé y con la suavidad que él tenía. Es como un médico naturópata, vendría a ser médico tradicional naturópata con la aplicación de la terapia manual. El origen de la osteopatía tiene origen en los pueblos originarios también. Todo evoluciona y se va estudiando y va teniendo distintas como afluencias, distintas ramas y nutrición. Y bueno, después tuve la oportunidad de andar por el sur de México y ver todo el conocimiento de las parteras mayas, una maravilla. Y cuando estuve en la sierra de Puebla, estuve haciendo terapia craniosacra con una partera, las parteras de las comunidades que tienen una formación del gobierno y trabajan en conjunto en México, que es una maravilla. Entonces, trabajaba con la craniosacra y combinábamos esas prácticas y realmente creo que nos podemos nutrir porque los principios son los mismos. Ok. Y última pregunta quizás, licenciada o doctora, para maestros, algunos tips de cómo crear salud y para ellos, para nosotros, para los grandes, y también cómo crear salud con muchachos, adolescentes, en fin, como diferenciando algunos tips que podemos tener los maestros para nuestra propia salud y también para formar y educar salud en otros. Bueno, lo principal es la autoobservación y ver si hay algún dolor. El dolor es el lenguaje que tiene el cuerpo para decir, tengo un desequilibrio, ayúdame. Entonces, a veces tapamos el dolor, le metemos una pastilla y entonces, bueno, a veces acá vienen pacientes que hace 2 años, 3 que no van a hacerse chequeo. Entonces, hay cosas como básicas de salud pública que deben estar, que es los chequeos que correspondan. Si tenemos el azúcar alto, el colesterol alto, bueno, bajarle a las grasas, a los fritos, a las azúcares procesadas. Si estamos con exceso de peso, muchas veces viene el paciente, me duelen las rodillas, me duele la columna y tienen 25 kilos de más. Y yo le digo, imagínate, si vos fueras una vértebra que tenés este tamaño y te ponen 90 kilos arriba o te ponen 60, ¿sentirías alivio? Sí. Bueno, entonces muchas veces la mayoría de los dolores se van cuando bajan de peso. Entonces, para bajar de peso hay que tener un compromiso con la ternura, que es me merezco la vida. La ternura es me merezco estar bien, me merezco amar la vida, honrar la vida. Estar sano es eso, es un acto de ternura con uno mismo. Si yo puedo tener este acto de ternura conmigo misma o conmigo mismo, o conmigo misma, acá estamos con el lenguaje inclusivo en Argentina. Cuando voy al aula, puedo relacionarme con mis alumnos desde esta ternura también.
y dar espacio al cuerpo, hacerlos estirar, hacerlos respirar, preguntarle qué comen, enseñarles a tomar más agua, hacer ejercicio, volviendo a lo que del comienzo que decían los griegos decían, yo no soy lo que soy, sino que soy mis hábitos. Así que hábitos sería la palabra clave acá para restaurar nuestra salud y ayudar a los alumnos a tomar conciencia. Hay una pregunta que es de interés de uno de los maestros o maestras que quiere conectarse con usted. Creo Sí. que está ya viviendo en Argentina, entonces si hay telemática para poderse hacer una especie de terapia a distancia. Puedo hacer una consulta online y tengo una alumna que es colega, que fue alumna, ya es profesional que la puede atender. Como la osteopatía requiere del contacto físico, podría hacerle un asesoramiento online, pero derivarla a mi colega en México. ¿Cuál sería la línea, el contacto, el teléfono, el Eh, medio? mi, sí, mi mail, lo hago fácil al mail también por Facebook. En Facebook me encuentran Ana Raquel Pereira Cistero y el mail es Ana Raquel Pereira, es con Y, @gmail.com. Así que también por Facebook, por Messenger me puede encontrar fácil. Ok, pues agradecemos esta estupenda y admirable y profunda conferencia, muy amena, creo que para servicio de los que desconocíamos lo que es esta rama tan importante para la salud personal y colectiva. Pues doctora, licenciada, Bueno, mil gracias. gracias a Aquí tiene ustedes. su casa aquí en Oaxaca, y a través de saludos muy cariñosos y de la maestra María Eugenia Penarviso, deseamos lo mejor y estamos en contacto. Buenas tardes. Muchas gracias a todos y buenas tardes.